de su hermana Rosa Duarte. Esa se la tiró él en Venezuela, profesor. En Venezuela, sí. Sígame contando lo del barco. En el barco, cuando le dicen que ellos eran haitianos, él se quiso morir. Narra Joaquín Balaguer en el libro El Cristo de la Libertad, Sí. que es como él retrata a Juan Pablo Duarte. Sí. Sigue y él ahí juró defender al país. Se fue todo el camino pensando en eso. Llega a los Estados Unidos, después se va a Europa. Y cuando llega a España, se encuentra con que los españoles estaban luchando realmente por sacar las tropas francesas de allá, porque resulta que después del Tratado de Basilea es que Napoleón invade. Y al invadir o al Napoleón llegar allá, tenían esa lucha liberales contra conservadores. Duarte oye todo eso y ve que había unos pequeños escritos de un grupo de teatro que decía, siento que me lleve el diablo, si mal no recuerdo, cuando me piden agua y me la piden en francés. Es decir, había un repudio de la sociedad española liberal contra los representantes de conservadores de España. Entonces allí Duarte se compenetra con esa filosofía, con esa ideología, y cuando regresa al país, después de regresar al país, él comienza a formar la Sociedad Secreta La Trinitaria y comienza a trabajar junto con el padre Gaspar Hernández, dándole clase a los compañeros de la Trinitaria. Y bajo ese dominio doctrinario, bajo esas concepciones de liberación que Duarte tenía, es que se produce el trabajo que finalmente termina con la independencia de la República. Es importante señalar que esa formación de Duarte ayudó a formar también el ideal de sus compañeros al extremo de que cuando él sale del país expulsado, cuando trabaja en la lucha contra el derrocamiento de Boyer y gana Charles Herard allá en Haití, que los que ganaron, los que votaron de aquí, cuando se dieron cuenta el poder haitiano, que era un grupo que también quería liberarse, lo persigue. Lo persiguen y se va y sacan a Duarte al exilio. Pero estando Duarte en el exilio, formados sus compañeros por la educación que llevó en la Sociedad Secreta La Trinitaria, así como en la Filantrópica, que era un grupo de teatro que también trabajaba con la sociedad, imitando a los españoles que él tuvo la influencia. Los compañeros de Duarte, aún Duarte en el exilio, lograron el grito de la independencia y lograron que saliera Boyer y luego mandan a buscar a Duarte. Cuando Matías a Ramón Mella tiró el trabucazo aquí en lo que se conoce como la Puerta del Conde, Juan Pablo Duarte no estaba en el país. No, él había salido desde el año anterior al exilio, lo habían enviado. Y llegó y lo hicieron general de una vez el 15 de marzo de 1844 y se incorporó al poder. Duarte entonces, mucha gente cuestiona, pero el impulso que le dio Duarte en términos ideológicos, en términos doctrinarios, al nacimiento de la independencia nacional, más la ayuda que su familia había ayudado a hacer para comprar algunas armas, poniendo en juego el capital heredado de su padre, que Duarte le envió el mensaje para que pusieran a disposición del país la compra de armas inclusive. La Trinitaria. La Trinitaria. Una asociación secreta que se reunía para que los haitianos no se dieran cuenta. Vamos a recordarle a la gente que nuestra independencia se produjo de la separación del gobierno haitiano, de los invasores haitianos. Nos independizamos, no fue de España, ni de Francia, ni de Gran Bretaña, todas esas colonias de potencia que estuvieron aquí. Nos independizamos, fue
del yugo haitiano que duró 22 años. Recuerde, profesor, que el bisabuelo mío, José Núñez de Cáceres, declaró la independencia efímera, que solamente duró unos cuantos días, le dicen efímera, porque duró unos cuantos días, luego llegó... Duró solamente desde el 1 de diciembre, 30 de noviembre, la noche, sí, hasta el día 9 de febrero, una especie de 2 meses, fue que duró la independencia efímera. sí, Entonces, ya Duarte, luego del gobierno de Boyer, en el gobierno de Boyer es que sale hacia Europa a estudiar, sí, regresa en el mismo gobierno de Boyer y termina conformando la Trinitaria en el gobierno de Boyer, y es justamente a Boyer con quien se levantan y logran la independencia, y luego tienen que enfrentar a Charles Gerard, que había continuado el poder en Haití cuando fue derrocado Boyer. Nosotros entonces tenemos en Duarte los ejemplos de una familia que se incorporó también a la lucha por la independencia y lo respaldaron. sí. Tenemos en Duarte el hombre que sueña y actúa en favor de la independencia de Haití, porque lo que querían los trinitarios era sacar a los haitianos que habían llegado bajo el pretexto del Tratado de Basilea. Y ellos se consideraban españoles, la parte oriental, como consideró el general Ferrán cuando luchó, o el general Juan Sánchez Ramírez cuando luchó contra el general Ferrán, francés, y cuando le ganó, y cuando le cortaron inclusive la cabeza al general Ferrán en la batalla. Se dice que fue el padre de Pedro Santana quien llevó a cabo esa tarea, y que luego trasladaron el cráneo aquí a la Puerta del Conde, a ese lado donde está la Puerta de Misericordia, y lo exhibieron. Fue una familia que colaboró y que se vio que fue un hijo muy bien educado. Eso nos manda un mensaje a los dominicanos hoy, y es que hay que fortalecer la familia, que tiene que haber unidad familiar para poder hacer avanzar el país en el marco de una democracia. El hogar abandonado, el hogar que no tiene principios y valores, difícilmente se puede incorporar a apoyar a una persona que haga el trabajo que hizo Juan Pablo Duarte. Entonces, Juan Pablo Duarte tiene un aporte grande, que es el aporte que él le hace a la Constitución, que aunque no lo colocaron donde él lo puso, porque había una lucha entre liberales y conservadores, y Santana había asumido el poder y había dirigido bajo la dirección y el aporte del cónsul Saint-Denis, que quisieron que la nueva constitución respondiera a una parte de lo que tenía Haití, porque es un híbrido la constitución nuestra de ese tiempo entre los liberales de Estados Unidos y el grupo de haitianos, franceses y la Revolución Francesa. Pues esas dos, tres constituciones fue la que se refundieron para dar la nuestra también. Pero Duarte había mandado un artículo muy independiente, muy realista, muy objetivo, que era cuando él propuso que en el primer artículo de esa constitución que él colaboró y que quería que se hiciera y se aprobara, decía, hablando de la ley, que la ley es la regla a la cual deben acomodar sus actos, así los gobernantes como los gobernados. Porque Duarte sabía muy bien que había que desplazar el interés de los poderes que tradicionalmente habían sojuzgado y gobernado el país. Entonces él quería una constitución donde hubiera igualdad, y solamente puede haber igualdad cuando hay tantos grupos y hay grupos dominantes que son superiores a las masas en términos de influencia. Hay que buscar la manera de que haya un punto común entre todos los sectores que conforman una sociedad.
Y ese punto común es la ley, la Constitución. Como dice la Constitución nuestra hoy, en el artículo número 6, que toda persona u órgano que ejerza potestades públicas tiene que estar sujeto a la Constitución para ser norma suprema, por ser norma suprema y fundamento del Estado, fundamento jurídico del Estado Dominicano. Es de ahí que llamamos a todo el pueblo dominicano a que nos unamos y hagamos valer la propuesta que hizo el padre de la patria cuando señaló que en la primera Constitución se incluyera un artículo que expresara taxativamente para su cumplimiento obligatorio que la ley es la regla a la cual debemos acomodar sus actos, así los gobernados como los gobernantes, profesor. Si eso planteamos ayer, antes de la misa, en una entrevista que nos hicieron, que fue hoy reseñada en el periódico, en dos periódicos, Sí. El Caribe y el periódico Hoy, a quien agradecemos que nos haga partícipe de su publicación un día tan importante como este. Realmente Duarte vive, es lo que queremos nosotros señalar. Duarte vive